Como ya hemos hecho, bueno, desde que empecé a predicar el Evangelio, vamos a tomar asiento también. Como ya se había hecho como una serie que yo he estado pues, enseñando, que era de las 5 solas, hermanos, habíamos hecho pues una casita, ¿no? Para recordar un poquito de lo que habíamos hecho, una casita, ya sé que no se dibujaron muy bien, y perdónenme si me escuchan un poquito raro la forma de hablar, tengo unas hierritas en la boca que no me permiten hablar muy bien, pero ignórenlo, ¿entendemos? Entonces habíamos pedido solo la gloria a Dios para recordar, solo la gloria a Dios. Habíamos aprendido sobre la Escritura, habíamos aprendido sobre la gracia, y el día de hoy voy a hablar sobre una sola más, que es sola fide. ¿Qué traducción a nuestro idioma sería como decir solo fe, ¿no? Y vamos a poner acá como subtítulo, que es lo que vamos a tratar en esta noche: justificados por fe. Amén, hermanos. Creo que si recuerdan las horas que hemos estado hablando, ¿verdad? Acá sería sola fe. Sola fe. Y posteriormente no sola fe, a punto todavía no le hablamos, hermanos. Entonces, yo para empezar con esta prédica, pero un poquito darles una idea de lo que quiere decir la justificación por la fe, porque es el tema que vamos a tratar en esta noche. Voy a hablar acerca de un personaje. Creo que los que por ahí ven un poco de serie conocen este personaje, que lo voy a escribir a la continuación. Este hombre. Sí, creo que cuando nos quedamos por ahí, de repente hay una serie de este hombre, que para los que ven serie por ahí, si no saben, les voy a poner quién es este hombre. Este hombre es conocido como el caníbal, de, a ver si me equivoco, el caníbal de Milwick, no sé cómo se pronuncia muy bien, o el monstruo de Milwick. Así se le conoce a este hombre. El siguiente punto que se le conoce es asesino en serie. Voy a poner asesino. Cuando viene en serie es porque mató a muchas personas. Asesino en serie. Y cometió el desmembramiento de 17 hombres. Si quieren lo van a apuntar, pues, solamente para contextualizar lo que quiero enseñar en esta noche. También practicaba esto, la necrofilia, canibalismo una vez más, y preservación de cuerpos. Entonces, nos tocamos con un hombre que realizó todas estas cosas. Jeffrey Dahmer, conocido como un caníbal, ¿a qué me refiero con caníbal? Que se comía a la persona, ¿no? A su propia especie, a los humanos. Un hombre que se comía a otro humano. Asesino en serie. Desmembramiento de 17 hombres. Había matado a 17 hombres y los había desmembrado y se comía su propia carne. Necrofilia. Tenía relaciones sexuales con una persona que estaba muerta. Y
algo que se encontró en su casa cuando la policía investigó y lo atraparon. Encontraron cuerpos de su esqueleto de algunas personas, algunas sus cabezas, partes del cuerpo de las personas que él había matado. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán por qué yo estoy hablando de esta persona. Y es que no lo puedo asegurar, pero se dice que cuando él fue preso, se convirtió a Cristo. Se dice que en prisión aceptó a Jesucristo y fue bautizado, pidió perdón y sintió realmente convicción de pecado. Miren, yo no puedo asegurar esto, no puedo decir que esto sea realmente cierto, porque dice que por nosotros conocemos, no lo he visto, se cuenta así. Pero si este hombre realmente creyó y tuvo fe, él fue justificado. Y todas esas cosas que nosotros vemos aquí, delante de Dios, él fue justificado. Y esa es la justificación. Y es lo que el día de hoy vamos un poco a tratar. Y vamos a empezar recordando un poco lo que es la Reforma Protestante. Y hoy hemos estado hablando en la sola escritura sobre la Reforma Protestante, ¿verdad? Yo había estado hablando un poco cuando hablé de la sola escritura, sobre la Reforma Protestante, ¿no? Y había una controversia, ¿no? ¿De qué manera el hombre es salvo? O sea, ¿de qué manera el hombre podía alcanzar la salvación, no? ¿De qué manera el hombre podía alcanzar ver el reino de los cielos? Y la controversia era que solo era por fe o si era obras, ¿no? ¿Solo por fe o solo por obras? O por obras. Esta es una de las controversias que se dio pues en la Reforma pues protestante, ¿no? Entonces tenemos que ver que en aquel entonces había esa controversia, ¿no? Si solamente era por la fe o si las obras contribuían algo en nuestra salvación. Entonces, ¿qué hacía Lutero? Lutero insistía que la salvación, decía que la salvación o la justificación delante de Dios solo era por fe. Solo por fe. Amén, hermanos. Entonces, recordemos lo que había pasado en aquel entonces en la Reforma Protestante, es que había esa controversia, ¿no? Cuando Lutero hablaba sus 95 tesis, ahí podemos ver un poco más y entender un poco más de lo que estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Pero si la justificación solo era por fe, yo les quiero preguntar esta noche, hermanos, a ustedes, ¿fe en qué? ¿En qué tenemos que tener fe? Porque muchas veces cuando estamos en la iglesia, ¿no? O cuando presentamos el Evangelio, le decimos al hermano, usted tiene que tener fe, ¿no? Tenemos que tener fe pues, para ser justificados, ¿no? Para tener una posición delante de Dios realmente buena, ¿no? Tenemos que tener fe porque la palabra dice que somos justificados por medio de la fe. Pero ¿fe en qué, hermanos? Bueno, esa no es una respuesta incorrecta, pero hay que ser un poco más conciso cuando decimos en Cristo. Yo hace poco pregunté a una persona, ¿no? ¿En quién tenemos que tener fe? Y me dio esa misma respuesta, fe en Cristo. Pero esa es una respuesta un poco ambigua, porque tenemos que darnos cuenta en qué realmente, exactamente, tenemos que tener fe. Y acá voy a poner la respuesta, a mis hermanos. Tenemos que tener fe por la obra salvadora
de Cristo. Porque si encontramos una persona pues, que cree en historia, él puede decir, yo creo en Cristo, en el Cristo histórico, porque muchos escritos dicen que Cristo existió, pero no creen esto, en la fe salvadora de Cristo, porque ustedes dicen, ¿en qué tenemos que tener fe? Usted dice, en Cristo. Estas personas que no creen en la fe salvadora de Cristo, también creen en Cristo, creen que un Jesús vino y existió, creen en ese Jesús histórico, pero más no creen en la fe salvadora de Cristo. Así que cuando nosotros nos preguntamos en qué tenemos que tener fe, es por la obra salvadora de Cristo, su nacimiento, lo que Él hizo, el evangelio que Él dejó, su muerte y su resurrección. Amén, hermanos. Entonces, yo voy a hablar un poquito acerca de lo que apunté sobre la naturaleza de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos fe ¿en qué? Fe en la fe. ¿Y es esto correcto? Creemos que tenemos fe en la fe. Hay un punto importante que debemos aclarar, ¿no? Para ubicar a la fe en un lugar correcto. Dentro del plan de Dios, cuando hablamos de la fe, nos referimos a ella como una fe en sí misma para nuestra salvación, ¿no? La fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, simplemente es la mano que recibe el don divino que nos ofrece el Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que entender que en esto no está el poder. Esto es la mano que sujeta esto. Voy a dejar una mano. Disculpen que no sé dibujar muy bien, pero es un pie. Pero es la mano que sujeta esto. Entonces, esto no es lo que nos justifica. Bueno, esto es lo que nos justifica, pero es la mano que coge la obra salvadora de Cristo. Amén, hermanos. Así que si tenemos fe en la fe, estamos equivocados. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos, ¿en qué tenemos que tener fe? En Cristo. Pero no especificamos en qué cosa de lo que ha hecho Cristo. Entonces, es allí donde puede entrar algo mismo, ¿no? Y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o de lo que estamos expresando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que el romanismo dice acerca de esto, ¿no? De la justificación solo por la fe. Pues, ¿qué dice el romanismo, no? ¿Qué dice el romanismo? Para entender, cuando yo hablo de romanismo, estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, ¿no, hermanos? El romanismo dice que la fe en Cristo es muy importante, pero también dice que las obras colaboran con la salvación de los hombres. Entonces, ¿qué dice? Que la fe es importante, dice. La fe es importante, pero esto no basta, dice la Iglesia Romana. Necesitamos esto. Obras. Esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Nada de lo que dice, pues, realmente la Biblia. ¿Por qué? Para Roma dice que Dios examina tus obras buenas y malas. Y así en ese proceso tú ganas tu justificación. O sea, somos justificados por esto, por nuestras buenas obras. Justificados por esto, delante de Dios. Acá habla sobre obras buenas y obras malas. Y si bien es cierto, hemos estado, pues, lo que salimos a predicar, creo que ya tenemos claro que nosotros, por más que veamos nuestra condición y tengamos pequeñas luces, lo pongo entre comillas, de obras buenas, siempre es manchado por nuestro pecado. Y para eso vamos a buscar Romanos, así pueden abrir sus Biblias, Romanos 3, del 10 al 11. Voy a pedir un hermano a ver si lo puede leer, ¿no?
Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Muy bien, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es un texto muy conocido y que lo usamos, creo que cada prédica que hacemos para arreglar nuestra condición que tenemos delante de Dios, ¿no? Que somos pecadores, que no podemos ser medidos por nuestras obras, porque si somos medidos por nuestras obras, terminamos siendo culpables. Entonces, ¿estará bien esto? ¿Estará bien esto? La pregunta. ¿Las obras estarán bien? ¿Por qué no estarán bien? Porque si hacemos buenas obras, está manchada por nuestro pecado. Inclusive esa obra que tú haces de venir a la iglesia, muchas veces está manchada por tu pecado. Desde que antes de venir a la iglesia, viniste con ese favor de decir, sí, voy a alabar a Dios o voy a escuchar su palabra. No lo hiciste de repente. O tal vez dijiste, uy, pues yo una predicar, ya estoy aburrido de ese mismo tema, predican y no quiero ya escuchar. ¿Qué nos revela esto? Inclusive nuestras obras buenas, que aparentemente son buenas, ¿no? Porque venir a la iglesia, creo que ninguno de acá lo puede negar, es algo bueno, ¿verdad? Venir a la iglesia es algo bueno, ¿cierto? Pero es manchado por nuestro pecado. Cuando yo hablé la vez pasada sobre solo la gloria de Dios, les mostré, ¿no?, que había muchas cosas que nosotros podíamos hacer, pero es muchas veces manchado por nuestra depravación. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay quien entienda, no hay justo ni hay uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. Si usted tiene otra interpretación de eso, no sé qué otra interpretación la podemos dar. La Biblia dice muy claro, no hay quien haga lo bueno. ¿Se puede dar otra interpretación? Les pregunto en esta noche. Cuando la palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, ¿se le puede dar otra interpretación a eso? Entonces tenemos que ser claros, hermanos, en esta noche. Tenemos que entender que nuestras obras no nos pueden justificar delante de Dios, porque no hay nadie que haga lo bueno. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice la iglesia católica romana? Dice que tú te ganas la justificación, ¿no? En pocas palabras, lo que está diciendo, que tú te declaras justo cuando en ti mismo lo eres. Eres justo en ti mismo. En ti mismo. Cosa que contradice, pues, lo que dice la Escritura, ¿no? Y bueno, continuando un poco, ¿qué es lo que, para que ustedes vean un poco, pues, las obras de la cual habla el romanismo, ¿no? En la época de Lutero, ¿cómo se perdonaban los pecados? ¿Cómo se perdonaban los pecados? Y se van a sorprender con algunas cosas que yo he descubierto, ¿no? Los pecados. Estoy hablando acá en la época de Lutero, ¿no? La iglesia católica romana, ¿no? ¿Cómo se perdonaban los pecados? Y acá voy a poner el primer punto. A ver si pueden copiar rapidito, porque yo escribo grande para que lo puedan leer. Y borro también rápido. Si algo quieren copiar, les voy a copiar, me avisan, ¿no? Para no borrarlo, ¿no? Y entonces vamos a ver un punto. ¿Cómo los pecados serán perdonados? El primer punto era a través de... Sí, también está él, pero vamos a bautismo. A través del bautismo. ¿Qué decía la iglesia católica romana? Que cuando tú eras sumergido,
Dios infundía una gracia sobre ti y todos tus pecados eran perdonados. ¿Eso qué quiere decir? Que tú venías siendo pecador, no había una mezcla de ti en arrepentimiento, pero tú eras sumergido y eras perdonado. O tú eres bautizado, no sumergido, porque creo que ellos no usan esa forma, pues, para el problema del bautismo, ¿no? Pero tú eres bautizado y tú eras perdonado, pero no vemos en ningún lugar que ellos hablaban del tal arrepentimiento que la Biblia habla, ¿no? Cuando la Biblia habla sobre el Evangelio realmente nos habla de un arrepentimiento para el perdón de pecado, pero ahí no lo podemos ver. El siguiente era a través penitencias. Y esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Esto lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando las personas que han ido a la iglesia, pues, católica, ¿no? Nos vamos a confesar y ¿qué dice el sacerdote que está detrás de él? Ya vas a hacer 20 Ave Marías y 10 Padre Nuestro, ¿no? Te ibas, te confesabas con el Padre, ¿no? O sea, el Padre era como un mediador delante de Dios. Mejor dicho, el sacerdote era como un mediador delante de Dios. Tú te confesabas tus pecados y Él te daba una penitencia. Para los que han ido, creo que a la iglesia católica pueden saber de lo que estoy hablando, y decía, tienes que decir 20 Ave Marías y no sé, 10 Padre Nuestro, ¿no? Lo que ellos tienen. ¿Y qué podemos seguir viendo? Que en estos dos se repite algo. Son obras las dos. Siguiente punto. Visitar lugares santos. En 1546 se declaró que tus pecados podían ser perdonados visitando uno de los lugares sagrados y ver ciertas reliquias y ayudar allí. Entonces, ¿qué se suscitó en el año 1546? Que tú podías ir a un lugar y tú podías ir a ver esas cosas sagradas, ¿no? Y tus pecados podían ser, pues, perdonados. Y una vez más podemos ver obras. Y por último, y que es la más famosa por la cual Lutero creo que ya no soportó, que era la venta de indulgencias. Estos se pueden apuntar para que también recuerden. Es la venta de indulgencias con la cual nosotros, las personas daban un dinero, ¿no? En colaboración a la iglesia, y sus pecados podían ser perdonados. Esto lo hacía Johann, ¿no? Como ya les hermano, en las obras de escritura que hacía Johann Texel, que decía, ¿no? Que era una bendición de Dios, pues, ¿no? Que nosotros podamos ofrecer y que Él nos perdone. Y si seguimos dándonos cuenta, todo esto nos lleva a algo. Obras. Les pregunto en esta noche, ¿algo de lo que está aquí nos podría justificar delante de Dios? No, ciertamente. Entonces, podemos decir que esto no justifica. No justifica. Porque la justificación solamente es por fe y no por obras, como ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Algo que también, pues, leí un poco era que Lutero creía en todas estas cosas en un inicio. Pues Lutero, sabemos que fue un monje, no sacerdote. Lutero creía en todas estas cosas, pero cuando se topó con la doctrina de la justificación, cayeron las vendas de sus ojos. Sabemos que Lutero, él se iba, ¿no?, al confesionario todos los días a confesarse. ¿Por qué lo hacía insistentemente y a cada rato? Iba a confesarse. Es como que, hermanos, estuvimos aquí y no sé, un hermano venga todos los días y se pueste de rodillas aquí
y al día siguiente, o una hora más tarde, venga otra vez, y después de 3, 4 horas venga otra vez, y venga otra vez, y venga otra vez en arrepentimiento. Y es porque Lutero estaba inquieto por algo en su corazón. Y es que él no comprendía cómo un hombre podía ser justificado teniendo esa condición delante de Dios. Si, como una vez, cuando lo escuchamos, ¿no? Si pudiéramos mostrar nuestros pensamientos en un proyector de cada uno de nosotros, hermanos, tendríamos vergüenza. Y saben, ese proyector lo tiene Dios. Nosotros tal vez no lo podemos ver, pero Dios cuando nos mira, Él dice que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Inclusive en las cosas que tú pecas y que tú no te das cuenta, Él ya te conoce. Líbrame de los pecados que me hacen ocultos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que no tenemos ni nada que arrepentirnos, pero miren a Lutero, se arrepentía insistentemente, y cuando él se topa con la doctrina de la justificación, cae en la venda de sus ojos, ¿no? Un punto muy importante que quiero hablar es que el romanismo nunca ha enseñado que la salvación es por obras. Quiero aclarar eso. Ya, no estoy diciendo que el romanismo enseña que solamente obras y te salvas. Y enseñan algo. Enseñan que la salvación es por fe, cosa que estamos de acuerdo nosotros, pero agregan algo más obras. ¿Y qué podemos ver a Jesucristo? Jesús. Y en cierta manera, ellos ponen, entre comillas, otro Jesucristo. Al él considerar las obras por un medio de justificación, están agregando a otro Jesucristo, hermanos. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. No existe un sacerdote, no existe ninguna obra que nosotros podamos hacer para poder nosotros ser justificados. Cuando hablé la semana antepasada sobre la sola gracia, y hablé que no era por las obras nuestras, ¿verdad? Que no era por algo que nosotros hiciéramos, que la gracia era un don de Dios, que no nos pertenecía a nosotros, que Dios nos imputaba y nos daba eso a nosotros, pero no pertenecía a nosotros. Así que ninguna obra pues puede justificarnos. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿no? Que ellos agregan un Jesucristo más al poner las obras. Vamos a buscar Efesios 2, del 8 al 9. Creo que esto debe ser uno de los textos que debe estar memorizado en nuestras cabezas. Creo que muchas veces hemos leído que ya está. Se me ha quedado grabado un poco este texto, ¿no? Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Sí, podemos ver ahí claramente, ¿no? Lo que habla la Biblia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aparentemente esto es muy claro, ¿verdad? Aparentemente esto es, pues se acaba la discusión y ya no hay más debate, no podemos decir que la fe, y podríamos derrumbar pues esto, ¿no? Derrumbar, pero al parecer hay personas que todavía no lo comprenden, no lo entienden, porque si no, no existiera este debate si es la fe más las obras la que salvan. La Biblia es muy clara, ¿no? Al decir que no es por obras, pero muchas veces, y otra vez lo vuelvo a repetir, nuestra condición pecadora tapa nuestros ojos con una venda. Que no queremos verlo, no queremos aceptarlo, porque
nuestro pecado se interpone en nuestros ojos. Y no lo queremos ver. Inclusive lo leemos, pero en nuestro actuar, y muchas veces lo confesamos, decimos, sí, la salvación es por gracia, pero muchas veces cuando hacemos algo para la casa de Dios, o por un hermano, o no sé, damos dinero a los pobres, o hacemos alguna obra, nuestra condición pecadora nos inclina a creer que merecemos algo de Dios. Y eso revela lo que Romanos 3:10 dice, ¿no? No podemos hacer lo bueno. No hay justo ni aun uno. Entonces, cada vez que tú hagas algo bueno, dale la gloria a Dios. No te gloríes en ti mismo y pienses que puedes ser justificado por algo que tú hiciste. Una vez escuché, ¿no? Decían, Dios no puede ser tan injusto. Dios no puede ser tan injusto. Dios me tiene que dar algo. No, porque Dios no es injusto. Yo he hecho estas buenas obras. Dios no puede ser tan injusto. Si te da Dios o no te da, Él es siempre justo. Amén, hermanos. Entonces, en Efesios 2:8-9, nosotros podemos ver claramente que Dios habla que no es por obras. Amén, hermanos. Y podríamos poner fin a este debate, ¿no? Pero al parecer algunas personas todavía no lo pueden comprender, no lo pueden entender. Amén, hermanos. Según Lutero, un dicho que decía Lutero, según Lutero, si una iglesia niega la salvación por la fe solamente, esa iglesia negó la fe cristiana enteramente. O sea, esa iglesia es apóstata. Puede sonar un poco duro, ¿no? Pero esa iglesia es apóstata. Esa iglesia ha pisoteado la sangre de Cristo, empezando por su pastor, y los creyentes no se salvan, porque muchas veces se escucha, ¿no? Nosotros, si el pastor enseña así, entonces el pastor se lleva toda la responsabilidad, o si el hermano enseña así, no, porque él está enseñando y los demás siguen, ¿no? No, por eso cada uno de nosotros tenemos que ver en su escritura y comprobar si lo que la persona que sale a la frente es cierto o no es cierto. Entonces también tenemos responsabilidad. Obviamente que a la persona que esté al frente se le va a levantar responsabilidad, pero ustedes que están ahí sentados no se libran. También van a ser responsables por lo que creen. Y también son apóstatas. Si es que de alguna manera creyeron que la salvación era por obras. Entonces tenemos que tener claro, hermanos, en nuestro corazón, y mencionarlo mucho pues, en nuestras oraciones, ¿no? Y saber que Él es quien nos salva y quien nos justifica, y no somos nosotros. Aunque muchas veces inclinemos el corazón por ese lado, y lo confieso porque yo también soy pecador igual que ustedes. Y muchas veces hago algo y un poco que quiero inflar el pecho, pero de ahí me doy cuenta y digo, Señor, pero eso no es para mí. Y digo, la gloria es de Dios, no es mía, Señor, no es tuya. Y tenemos que tener en consideración mucho eso, hermanos. Y ahora sí vamos a leer, pues, mi texto base, que es, vamos a abrir Romanos 3, del 20 al 31. Romanos 3 del 20 al 31. Vámonos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, y vamos a un poco desglosar pues, versículo a versículo para poder pues, comprender qué es lo que habla, ¿no? Nos está hablando de la ley, pues no, y que la ley no justifica. Quiero hablar algo para hablar que no es ninguna obra cuando pues, hablamos inclusive de la ley. Y yo le puse en este punto que es, creo que esto ya es parte de la enseñanza, la limitación de la ley. Primer punto, la ley es incapaz de justificarnos. Veamos qué dice en el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Vamos a leer esa mitacita del versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley es incapaz de justificarnos. ¿Por qué? Porque el hombre no la puede cumplir. El hombre no puede cumplir las leyes de Dios. Vamos a buscar Santiago 2:10. A ver, hermanos, Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces vamos a hacernos una introducción el día de esta noche, hermanos, y démonos cuenta. Muchas veces hemos querido, ¿no? Queremos cumplir, entre comillas, la ley. Pero si fallamos en uno, ¿qué dice la Biblia? Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero vendiera en un punto, dice, se hace culpable de todo. Entonces, ¿por qué la ley no nos puede justificar? Porque el hombre no la puede cumplir. El hombre no la puede cumplir. Entonces, yo vi un ejemplo de un pastor, cuando lo escuché, ¿no? Justo viendo también hablando de este tema. Y él decía, ¿no? El ejemplo de que Dios nos da un papel, nos damos un ejemplo que Dios nos da un papel a nosotros, un papel en blanco. Un papel en blanco y nos dice en esta noche, me dice a mí, Aldo, en este papel escríbeme 10 leyes por las cuales tú quieres ser juzgado. Creo que todos nosotros agarraríamos y pusiéramos las leyes que más cumplimos en nuestra vida, ¿verdad? Las leyes con las que creemos que podemos cumplir, ¿no? Pusiéramos las cosas que mejor hacemos en ese papel y aún así no pudiéramos ser salvos. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos metas para hacer en la casa de Dios y la cumplimos? No la podemos cumplir. Eso es una evidencia, y en nuestra vida diaria, hermano, tenemos cuenta. Es una evidencia de nuestra condición con Dios. Todas las cosas que nosotros vivimos revelan nuestra condición con Dios. Revela la forma de que nosotros estamos delante de Dios, ¿no? Entonces, si Dios te diera ese papel y escribiese estas 10 leyes, merecerías el infierno y no podrías ser justificado porque no las cumples. Miremos la vida una vez más y démonos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la ley es mala? La ley no es mala, hermanos. La ley es buena y justa. ¿Qué dice Romanos 7:12? Tomo Romanos 7:12. Romanos
colegio, hermanos. A ver, un hermano que no ha leído, que lo lea, para poder avanzar. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ah, la ley es buena, dice la Biblia, ¿no? La ley no es mala. Aunque muchas veces no la podemos cumplir, tiene un motivo, tiene una razón de ser. Vamos a buscar ahora Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Vamos a avanzar porque la verdad me está ganando. Gálatas 2:16, un hermano que no haya leído, un hermano que hable fuerte y claro para que se entienda muy bien. Y acá podemos ver cuántas veces Pablo dice que no podemos ser justificados por las obras de la ley. Amén, hermanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto parece un trabalengua, ¿no? Pero es un trabalengua que habla justificado, no puede ser justificado. Oye, mi hermana te dice, tú no puedes ser justificado por las obras de la ley. Y si no te quedó claro, te dicen, no puedes ser justificado por las obras de la ley. Y una vez más dicen, tú no puedes ser justificado por las obras de la ley. Y lo dicen 3 veces en un solo versículo. No he leído otro versículo más, solamente he leído Gálatas 2:16. Entonces, Pablo quiere dejar algo muy claro, ¿verdad? Que no podemos hacer nada, ni las obras, ni las leyes que Dios dejó para poder ser justificados. Entonces, si la ley es buena, nos hacemos esta pregunta. Si la ley es buena, ¿por qué no la puede justificar? Para todos los que se preguntan, ¿no? Si la ley de Dios es buena, pues ¿por qué entonces no me puede justificar? Y vamos a ver Romanos 8:3. Amén, hermanos. Vamos a buscar Romanos 8:3. Romanos 8:3. Amén. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por falta de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenado al pecado en la carne. Y acá encontramos la respuesta, ¿no? En el mismo Romanos, un poquito más adelante, que dice, porque lo que era imposible para la ley, está hablando de una imposibilidad que no puede ser la ley, no es posible la limitación de la ley, porque lo que era imposible para la ley, pero no es que la ley sea débil, más abajo le explica, dice, por cuanto era débil por la carne. No está hablando que la ley era débil por la carne. Por culpa de la carne no podemos ser justificados por la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén, hermanos. Entonces podemos ver ahí la limitación, pues, que tiene la ley para nuestras vidas, ¿no? Entonces podemos decir que la ley no es mala, no es mala. Inclusive Jesús decía cuando él vino, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley. O sea, yo no he venido a quitar la ley, ¿no? Sino a cumplirla verdaderamente. Como es, ¿no? Se lo dice Mateo 5:17, no vamos a buscar, pero eso si lo tienen en casa, no, la Biblia dice que él vino a cumplir la ley. Y fue el único ser humano y Dios en esta tierra que pudo cumplirla, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasaría con nosotros si Dios quitara la ley?
seremos condenados delante de Dios. Voy a hablar acerca de algunos representantes, ¿no? que pues el mejor representante pues, de nuestra tierra creo que fue Adán, ¿no? Adán. Acá en Adán no podemos ver todavía el pacto de la gracia. En él podemos ver un término que se llama el pacto de obras. Porque recordemos, ¿qué le dijo Dios a Adán? De todo del huerto le dijo, puedes comer, pero del árbol que está allí no comerás. No había todavía esa gracia, ¿no? Que conocemos el día de hoy, pero le dijo, había un pacto de obras. Le dijo, si tú haces esto, pues no vas a morir. ¿Y qué pasó con Adán? No cumplió el pacto de obras. Y es ahí cuando empieza el pacto de la gracia. Porque Dios podría haberlo terminado a Adán y acabar con toda la humanidad, ¿no? Pero Él hizo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Amén, hermanos. ¿Y quiénes están dentro del pacto de la gracia? Hay unos hombres más. Por ejemplo, podemos ver a Aarón, sumo sacerdote israelita del pueblo, que ¿qué hizo? Hizo un becerro de oro y infringió la ley de Dios. Podemos ver pues a Moisés, ¿no? Que infringió también la ley de Dios cuando Dios le dijo abra la piedra, pero ¿qué hizo? Golpeó y no le dio la gloria a Dios delante de los hombres, decía. Y acá tenemos el famoso caso también de Pedro. Pedro le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Y le dijo el Señor, no, tú eres bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló el Señor, ¿no? Pero unos versículos más adelante, Pedro niega a Jesús. Entonces podemos ver que ninguno pudo cumplir el pacto pues, de gracia. Ninguno pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, hermanos, si ya me habló las limitaciones de la ley, entonces, ¿cuál es la función de la ley? ¿Por qué Dios no vino a abolir la ley entonces? Entonces vamos a entrar ahora, ¿cuál es la función de la ley? La función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Y vamos a seguir en el verso 20 que estamos. A ver si me pueden volver a leer, hermanos. Perdón, yo voy a leerlo. Dice así: ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí vemos la limitación. Pues de la ley, no de las obras de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en ese mismo versículo podemos ver la función de la ley, ¿no? Entonces, vamos a poner la ley es el reflejo de Cristo. Cuando nosotros nos miramos, pues, cara a cara con la ley, nosotros nos damos cuenta de lo pecadores que somos, hermanos. Y nos confundimos cuando creemos y erramos cuando creemos que nosotros la podemos cumplir tajantemente. Muchas iglesias hacen doctrinas con cosas que tú tienes que hacer para alcanzar la supuesta santidad. Doctrinas que salen
de leyes que Dios dejó, ¿no? Que quieren ellos cumplir, que supuestamente se pueden cumplir doctrinas, ¿no? Y cuando nosotros nos miramos en el reflejo que es Cristo, pues nos damos cuenta que no lo podemos cumplir. La ley me dice lo que quiere que yo haga. Eso es lo que hace la ley. Dios quiere que yo cumpla la ley. Dios quiere que la cumpla, pero que no piense que por esas obras yo puedo ser justificado. La ley muestra mi pecado, hermanos. La ley, al hacerme sentir condenado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacía con Lutero? ¿Qué es lo que hacía Lutero? Lutero se sentía condenado. ¿Y qué es lo que él hacía? Correr a los pies de Cristo. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Correr a los pies de Cristo cuando nos vemos en el reflejo que es la ley de Dios. Y no pensar que esa ley nos va a justificar, sino que ese es un medio para nosotros darnos cuenta que no podemos cumplirla, ¿no? ¿Por qué corremos a Cristo? Porque Él es el único que pudo cumplir la ley, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a buscar Gálatas 3:24. Y el hermano que lo lea, yo no me acuerdo de ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro árbitro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A algún momento dice que la ley nos justifica? La ley tiene una función. La ley funciona como un espejo. Tenemos espejo acá, ¿no? Todos tenemos un espejo y podemos ver nuestro reflejo. Cuando nos vemos en este espejo podemos ver, si esto fuera la ley, a Jesucristo allí. Y en ese reflejo nosotros podríamos ver cuán pecadores somos. Y en ese reflejo, ¿qué hacemos? Corremos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no podemos cumplirla. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno de los hombres que creo que tiene influencia en el Nuevo Testamento, Pablo, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué lo decía? ¿Cómo él se daba cuenta que era pecador, hermanos? La ley demostraba. Y se daba cuenta que no la podía cumplir. Así como Lutero no la podía cumplir, Pablo tampoco la podía cumplir. Y por eso tenían ese tipo de expresiones. Aparte de mí, Satanás, que yo fui comprado por la sangre de Cristo, decía Lutero. A ver, hermanos. Entonces vamos a entrar a un punto más importante, que es, hemos entendido cuál es la función de la ley, ¿no? Mostrar nuestro pecado para poder así llegar a los pies de Cristo. Y vamos a entrar a un punto que es el cambio que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué cambio hizo Cristo? Pero no podemos dudar de que antes de que Cristo llegue a la tierra, lo único que se conocía era la ley, ¿verdad? ¿No? Lo único que había revelado era la ley. Pero, ¿qué hacía la ley? Nos condenaba, ¿no? Por eso es que ellos crearon un medio, ¿no? Que era el sacrificio pues, de animales y de todas esas cosas, ¿no? Los sacrificios de las ovejas, de los machos cabríos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero
¿Cómo fue salvo Abraham? Es la pregunta en esta noche. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Abraham fue salvo por la ley? Para dar un poco de luz a esto, vamos a tocar Génesis 15:6. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Amén. Abraham creyó al Señor y el Señor se le reconoció como justicia. Y dice la Biblia, y Abraham creyó a Jehová, tuvo fe, y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. En aquel entonces, la fe, a diferencia de ahora, la fe era por un Cristo que iba a venir, por un Redentor que iba a venir, ¿no? Por alguien que iba a venir más adelante, ¿no? Y en nuestro tiempo ahora es por un Cristo que ya vino anteriormente, ¿no? Para nuestro tiempo sería así. Para Abraham él sabía que iba a haber un Redentor y él creyó en eso, pero para nosotros sabemos que ya vino un Redentor que hizo su obra de la expiación en la cruz, ¿no? Vamos a regresar a Romanos 3. Y vamos a avanzar porque ya se va. Romanos 3, vamos a leer el 21, el 22 y el 23. Romanos 3, 21, 22 y 23 para avanzar. Dice, pero ahora, aparte de la ley, está manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más muestra pues nuestra condición delante de Dios. Sabemos que los profetas ya venían diciendo pues lo que se venía más adelante, ¿no? Como Jesucristo, y se puso manifiesto en la cruz, ¿no? Y muchas veces para entender pues la justicia de Dios es un poco complicado, ¿no? Cuando hablamos de la justicia de Dios, pero si de alguna manera lo podemos hablar en nuestra obra, podemos decir que la justicia es un estatus legal delante de Él. Voy a ejemplificar algo de nuestra vida cotidiana, por ejemplo en mi vida. Yo muchas veces cuando estaba en el colegio, llegaba tarde al colegio, ¿ya? Pero hay algo que se llama la justificación, que todo, si algún padre pues, está aquí y veo si de repente un poco tarde, porque no sé, se dio tarde, salimos en la tarde, algo que se llama la justificación, que se escribe en el cuaderno de control, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tú llegabas al colegio y estaba fuera el auxiliar y decía, pues llego tarde, ¿no? Entonces tú tenías una justificación, mostrar tu cuaderno de control, y mostrabas lo que tu padre, te había escrito, ¿no? Y explicando por qué tú habías llegado tarde. Explicando por qué te habías llegado tarde. ¿Dejabas de ser tarde? No. Habías llegado tarde, seguías habiendo llegado tarde, ¿no? Pero algo te justificaba, que era que tu padre había escrito antes por ti. Y es lo mismo que pasa con Jesucristo. Y es lo mismo que pasó con David, el primer hombre de Israel. Bueno, no lo puedo asegurar, no sé si realmente se convirtió, porque yo solamente he escuchado de él, pero si realmente, pues él creyó en Jesucristo, tuvo fe en la obra de Jesús, en nuestro Señor, él fue justificado. Entonces, puede ser un poco duro, ¿no? Un hombre que ha sido caníbal, que puede llegar al cielo, un hombre que mató a 17 personas, que puede llegar al cielo. Porque por medio de la fe nadie puede ser justificado solamente por creer en Jesucristo. Y si este hombre creyó en Jesucristo, créanme que estaría arriba con el Señor. Si es que realmente lo hizo, no pongo la mano en fuego por él, pero si es que él lo hizo y creyó, está arriba con el Señor. Porque creyó en Dios, en Jesucristo.
en su obra. Amén, hermanos. Entonces, el carácter moral, santo y perfecto de Dios podemos tenerlo, pero espera un momento, que se me continúa diciendo, pero no en nosotros mismos, sino porque siendo injustos, Dios nos hizo justos delante de Él, pero no por nuestras obras, sino porque Jesucristo se fue en la cruz por nosotros. Y eso nos lo imputa a nosotros y nos lo da, pero no es por nuestra propia fuerza. Podemos tenerlo, pero no nos pertenece. La Biblia las Escrituras se afanan en declarar a cada momento que no es nuestra obra. A cada momento se afana en decirnos eso. Se afana en decir que la fe es don de Dios, es gracia de Dios, pero muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos. No entendemos que muchas veces nuestro pecado no nos deja ver. Pero la justificación es necesaria para entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Muchas veces nos asustamos, ¿no? Porque decimos, pucha, sin santidad, y comenzamos a pensar y creer en obras, en que tengo que hacer esto para ser santo, en que tengo que hacer esto para ser santo, en que esta doctrina dice que tengo que hacer esto para ser santo. Y no, realmente somos santos cuando creemos en Jesucristo y nos vemos en la ley y nos arrepentimos diariamente, constantemente, ¿no? Y no en esa falsa doctrina que habla que tenemos que hacer algo para poder nosotros ser justificados. Entonces, es por eso que el Evangelio brinda una esperanza, porque ya no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, y creo que ya lo he dejado claro, si dependiera de nosotros, estaríamos condenados. Si dependiera de algo que nosotros pudiéramos hacer, estaríamos simplemente condenados. Nuestra salvación cuelga de la misericordia de nuestro Señor. No cuelga de nuestras manos, no cuelga de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es más, acá puse un punto que me pareció un poco interesante y un poco gracioso también, que es de lo que habla el romanismo. Hay una doctrina que se llama la doctrina del tesoro de los méritos. Si uno de ustedes tiene internet, cuando vaya a casa, puede comprobarlo y le va a parecer un poco, no sé si gracioso, cómo llamarlo, un poco peculiar lo que habla esta doctrina. ¿Qué dice? Que existen obras extraordinarias que pueden ser pasadas a personas que están en el purgatorio. O sea, las obras buenas que nosotros hacemos, existen personas que están en un lugar de espera y nosotros las podemos transferir nuestras obras a esta persona y la podemos sacar del purgatorio. No sé en qué parte de la Biblia leer eso, pero ahí está esa doctrina. Vamos a continuar con el verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y una vez más lo repito, gratuitamente. Cuando hacen campañas a la municipalidad y dicen gratuitamente, ¿tú pagas algo? No pagas nada, hermano. Es gratuitamente para ustedes. Pero ¿saben para quién no fue gratuito? Para Dios. A Dios le costó su Hijo. Así que si tú piensas que alguna obra te justifica delante de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás agarrando a su Hijo, su sangre, y lo estás pisoteando. Puede ser muy duro esto, hermano. Puede ser algo que no podemos a veces comprender, pero esto es así. Verso 25, ¿qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
¿Qué dice la bendición? A quien Dios puso como procesión por medio de la fe de sangre para manifestar su justicia. Acá no habla de que Pilato lo crucificó o lo crucificó César o los mismos judíos o los fariseos lo crucificaron. Fue Dios mismo quien crucificó a su Hijo. Y si ustedes me quitan la vida, yo se las doy, dijo Jesucristo. ¿Por qué dijo eso? ¿Creen que hay palabras buenas ahí? No. Dios mismo fue quien crucificó a su propio Hijo. Él lo entregó. Y más abajo dice en el verso 25, ¿no? A causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Podemos ver ahí la tolerancia que tuvo Dios para más adelante pues mostrar su gloria. Pues en la cruz nos dice que Dios dio un medio en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos estar momentáneamente bien con Él, pero esto apuntaba a lo que venía más adelante, que era la expresión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era el sacrificio, ¿no? Pero ese sacrificio era constante, se llevaba, pues, y se hacía el sacrificio y era constante. Pasaba una semana, se volvía a llevar y se volvía a llevar, pero cuando vino Jesucristo se acabó todo esto, hermanos. Él hizo el máximo sacrificio y ya no había más sacrificio que dar, ¿no? Tenemos ahí una parte de la palabra que dice que Dios está asqueado de los sacrificios. ¿Por qué? Porque el hombre lo había transgiversado esos sacrificios. Estoy cansado y asqueado, dice en una parte de la Biblia. No recuerdo dónde es, pero dice así. Entonces entramos al verso 26 y 27, que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que crucifica al que es la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Entonces, si hemos escuchado la palabra de Dios y te has dado cuenta que no es por algo que tú hagas, Dios te dice en esta noche, entonces, ¿dónde está tu jactancia? No tienes jactancia en nada de lo que tú haces. Dice, por lo cual, ¿dónde pues está la jactancia? ¿En qué te puedes jactar de lo que tú haces? Queda excluida, no sirve. Por lo cual, por las obras de la ley, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces, lo que Pablo quiere dejar claro aquí, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que nos lleva pues a esa justificación. Solamente es la fe, nada de lo que nosotros pues podamos hacer. Continuamos con el verso 28 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero no la quitamos, hermanos. Sigamos leyendo, que dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego, por la fe invalidamos la ley, entonces no podemos quitar la ley. Dice, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces, el mensaje del día de hoy pues era de que tenemos que considerarnos pecadores delante de Dios todos los días, que no podemos cumplir la ley de Dios. Hemos visto la función de la ley, ¿no? La ley no nos justifica, hermano. La ley nos pone delante de Dios para que nosotros podamos ir corriendo a Jesucristo en fe y poder ser justificados. Amén, hermanos. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Somos justificados no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él dijo: consumado es, y toda justicia se hizo, hermanos. Partió el velo
llevó nuestro pecado. Ya no hay más sacrificio que ofrecer, ni más obra que dar, pues el sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Entonces, es un llamado a que nosotros corramos a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y no pensando que las obras pueden hacer algo en nuestra vida y pueden justificarnos, ¿no, hermanos? Vamos a ponernos de pie, amén, y vamos ahora, amén.